Cuando uno ingresa a una carrera, a estudiar música, por ejemplo, a una universidad o a una escuela de música o a un conservatorio, o a estudiar con un profesor, generalmente uno comienza hablando de tonos y semitonos. O sea, es una materia fundamental, muy importante para entender todo lo que viene después en cuanto a la teoría musical. Bien, tonos y semitonos es como hablar de la base, de lo fundamental, de lo primero que uno tiene que entender para poder adentrarse en el mundo de la teoría musical. Te voy a explicar qué son los tonos y semitonos. Tonos y semitonos son, para decirlo de una forma sencilla, es la distancia que nosotros vamos em, a medir, la distancia que vamos a medir entre un sonido y otro en términos de alturas. Ya, por ejemplo, si un sonido es muy grave y un sonido es agudo, ¿qué distancia hay entre ese sonido grave y agudo? Bien, así lo medimos nosotros. Igual como uno mide con una regla, no sé, 20 centímetros, acá hablamos de, por ejemplo, 4 tonos, podemos decir, o 3 tonos y medio. Bien, eso lo vamos a ver inmediatamente. Hoy día te lo voy a explicar con dos instrumentos. Uno, el piano y dos, la guitarra. ¿Por qué? Porque si tocas piano o teclado, te va a ser mucho más fácil que yo te explique con un piano o teclado. Además, quienes son, por ejemplo, cantantes, generalmente o casi siempre se apoyan de un piano o un teclado, los cantantes. ¿Por qué? Porque así tienen un instrumento que los ayuda a afinarse, ¿bien? A saber bien si están cantando correctamente la nota. Entonces te lo voy a explicar con un piano en la pantalla o con una guitarra en la segunda parte. Vamos inmediatamente. Voy a salir de aquí. Acá es. Ya, vamos con el piano. Acá tengo un piano virtual, ¿bien? Un piano en en una página que funciona súper bien para este tipo de ejemplos. Fíjate, ya, fíjate acá arriba. Tenemos este teclado. Perfecto, ya. Cada una de las notas tiene una distancia entre sí. Te voy a explicar. Déjame poner esto. Este láser que me gusta a mí como rojito. Entonces, por ejemplo, bueno, te explico inmediatamente. Este es un do, ¿cierto? De hecho está como marcado con gris porque es como la nota principal que uno tiene que aprender primero, el do, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el do. Desde ahí comienza la escala matriz, digamos, la más importante, el do. Entonces, si, si empezamos a medir la distancia que hay entre cada tecla, te voy a decir inmediatamente que son los semitonos. Déjame explicarte. De un do a un re hay un tono, do, re. Pero entre medio, esta tecla nos habla de que hay una nota entre medio. Si este es do y este es re, ¿qué nota sería esta? Es lo que llamamos un do sostenido. Y aquí empezamos a entender que hay medios tonos, semitonos, ¿ya? No son tonos enteros, son la mitad de un tono. Entonces, si acá hay un tono de distancia, de acá a acá, acá hay medio. Y acá, por ejemplo, de esta nota a esta nota hay medio tono. Y de esta nota a esta nota hay medio tono también. Y de esta a esta, medio. Entonces son puros medios tonos. Lo voy a hacer con un dibujito, mira. Em, por ejemplo, entonces, lo voy a hacer con una flechita. De aquí a aquí, medio tono. De aquí a aquí, medio tono. De aquí a aquí, medio. Y así funciona. Incluso acá también. De acá a acá, medio. Siempre en el piano vamos avanzando por medios tonos de esta forma. Chun, chun. Son puros medios tonos. ¿Vale? Entonces, teniendo eso claro, ya empezamos a entender lo que son los tonos y los semitonos. Entonces, por ejemplo, de aquí, si yo quiero pasar inmediatamente acá, nos damos cuenta que medio tono más medio tono, un tono. Mitad más mitad, uno entero. Entonces inmediatamente decimos que de aquí a aquí hay un tono. Y entonces, para hacerlo un poco más complejo, ¿qué distancia hay desde, voy a marcar con rojo, desde este punto a este punto? ¿Qué distancia habrá? Yo te voy a ayudar. Vamos contando, mira, si cada tecla es medio tono, vamos contando. Medio tono de aquí a aquí, bien.
luego medio tono de aquí a aquí, bien, y luego medio tono de aquí a aquí. O sea, de acá a acá, medio más medio, 1, y luego medio más, entonces 1 más medio, 1,5 tonos. Eso tenemos, esa es la distancia que hay de esta nota a esta, 1,5 tonos. 1, ¿cierto? Medio, medio, más medio, 3 medios, sería un entero y una mitad, o sea, 1,5 tonos, que eso se escribe de esta forma, 1,5 tono. Así se escribiría la distancia que hay de ese punto rojo a ese punto rojo. Si lo que te estoy hablando se te hace complicado, no te preocupes. Es materia un poco compleja porque es teoría, porque hay que pensar, porque hay que sumar, hay que sacar conclusiones. Entonces, con calma. Si tienes dudas, retrocede el video y vuelve a verlo. O sea, en realidad espera a que termine y si tienes dudas, vuelves. Por ahora quizás vas a ir dándote cuenta de cosas a medida que avance la clase. Admito que es una clase un poco compleja, pero muy importante y yo sé que ya puedes estar entendiendo lo que te estoy diciendo. Entonces, si borramos para hacer un resumen y ya pasar a algo un poco más, a pasar a la guitarra, déjame comentarte entonces. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué distancia hay de, por ejemplo, de aquí a aquí? ¿Qué distancia hay? Un tono. ¿Por qué? Porque igual que antes decimos de acá a acá medio tono y de acá a acá medio tono. Esa es la forma de ir pasando por las teclas del piano. Por así, 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 ¿ya? Entonces acá hay un tono perfecto. ¿Y qué distancia hay? Esto ya se supone que, supongo que ya lo estás entendiendo. ¿Qué distancia hay, por ejemplo, eh, de aquí a aquí? Medio tono. Muy bien, medio tono. Y ahora, para cerrar esta parte, una un poquito más difícil. ¿Qué distancia hay desde, voy a dibujar un puntito, ¿qué distancia hay desde aquí hasta aquí? Es cosa de ir contando. Yo te voy a ayudar. ¿Qué distancia hay de ese punto a ese punto? Así tienes que pasar. Bien, vamos a ver cómo te fue. Hay medio más medio, un tono. Y luego medio más medio, 2 tonos. Entonces hay 2 tonos de distancia entre esta nota y esta nota. Bien, 2 tonos. Si hay dudas, espérate hasta el final y luego puedes volver puedes volver a ver la clase. Déjame mostrarte ahora con la guitarra cómo funciona esto. Bueno, para cerrar con el piano, entonces después podemos hablar de 3 tonos, 4 tonos y medio, 5 tonos, etcétera. Bien, esas son las distancias. Así hablamos de distancias en música, con tonos y semitonos. En la guitarra pasa algo muy similar. En la guitarra, a medida que vamos eh, subiendo, mira, esto suena, esta sería la cuerda más gruesa en el primer espacio, y a medida que vamos subiendo medios tonos o un semitono, que es lo mismo, medio tono o un semitono es la mitad de un tono. Entonces, de aquí a aquí hay medio tono, que es un espacio. De aquí a aquí también hay medio tono. De acá a acá también hay medio, y así, medios tonos. Solo sube semitonos en cualquier cuerda. Aquí también semitono, semitono, semitono. Entonces, una pregunta. ¿Qué distancia hay? ¿Qué distancia hay desde aquí a aquí? Medio tono, por supuesto, ya lo vimos. Así de sencillo. ¿Y qué distancia hay de aquí a aquí? Un tono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hicimos medio tono aquí más medio tono aquí. Y ahí tenemos ya un tono. Recuerda, medio más medio, un entero. Bien, esta parte es el comienzo de lo que es
intervalos, tonos y semitonos, distancias, ¿bien? Y nos ayuda después a entender mucho mejor lo que es armonía, melodía, composición, análisis, que son conceptos relacionados en gran medida a la teoría musical sobre todo, ¿ya? Si hay dudas, si hay dudas, vuelve a ver la clase porque puede que te hayan quedado dudas, ¿bien? Si te quedó todo claro, súper bien. Si no, no importa. Se repite la clase y cualquier cosa también me puedes hablar en las clases semanales que estamos teniendo o me mandas un correo o un WhatsApp o ahí conversamos. La idea es que te quede todo muy claro, ¿ya? Felicitaciones y nos vemos en la próxima clase.